Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en HTML5. Seguimos avanzando en este vídeo pues, con el uso de la API Canvas. Vamos a ver en esta ocasión qué propiedades y qué métodos nos proporciona la API para gestionar la superposición de trazados. Cuando incluimos en el Canvas más de un trazado, 2, 3, 4, si estos trazados chocan o se superponen unos a otros, se coloca uno encima de otro, podemos gestionar pues, esas zonas donde estos trazados confluyen, ¿no? o se superponen unos a otros. Y vamos a ver en este vídeo también, que espero que me dé tiempo, qué propiedades y qué métodos nos proporciona la API Canvas para el tratamiento de imágenes, cómo incluir imágenes dentro del Canvas y cómo manipular esas imágenes pues una vez que están dentro del Canvas, ¿no? Vamos a comenzar por el tema de las superposiciones y vamos a ver qué propiedad, porque tan solo es una propiedad, qué propiedad nos proporciona la API Canvas para gestionar las superposiciones. Y esta propiedad pues, es la propiedad Global Composite Operation, propiedad que puede tomar pues, muy diversos valores, como por ejemplo estos que veis aquí, ¿no? Source in, source out, source atop, lighter, etc. Es decir, puede tomar muchos valores. Es muy difícil memorizar qué es lo que hace cada uno de estos valores con la propiedad Global Composite Operation. Para ello pues, tenemos la página web de w3.org que podemos consultar en cualquier momento y ver qué es lo que hacen cada uno de estos valores. Eso sí, la página pues estará en inglés. Vamos a visitarla un segundito para que veáis cómo localizar esta propiedad, ver los valores y leer en esa página web pues, la descripción que nos hacen pues, de cada uno de estos valores, ¿no? Luego entonces pues voy a abrir, por ejemplo, el Chrome, voy a el buscador, voy a Google, por ejemplo, y aquí pues yo le diría lo siguiente. Global Composite Operation w3.org y pues empezamos a visitar los enlaces. Preferiblemente, pues yo recomiendo el de la página oficial w3.org. Luego entonces visitamos este enlace y luego pues para no tener que leerte toda la documentación y poder saltarla si quieres, esta página ya la hemos visitado durante el curso en algún que otro vídeo. Por eso tengo aquí algunos links pues ya en morado, ¿no? Como si los hubiéramos visitado. Bueno, pues podemos pulsar Control F en el navegador y en la casilla de búsqueda correspondiente le digo que me busque Global Composite Operation. Ya me está señalando dónde está esta propiedad. Bueno, pues pulsamos en ella y fíjate cómo ya llegamos a la zona dentro de la página donde se nos habla de los valores que puede tomar esta propiedad con la descripción que nos hacen pues a la derecha, ¿no? Como os dije antes en inglés. Bien, con conocimientos básicos de inglés yo entiendo que más o menos pues, se entiende la descripción. Vamos a ir probando pues alguno de estos valores que puede tomar la propiedad y ver qué es lo que hacen, ¿no? Luego entonces, como siempre, lo que voy a hacer va a ser ir a mi editor web, en mi caso Dreamweaver, en el vuestro el que estéis utilizando, y voy a partir para este ejemplo pues de una página web ya con un canvas dibujado e incluso con la función comenzar pues medio construida, ya he identificado el elemento. Para que podáis ver qué es lo que llevo hecho hasta ahora, pues voy a pulsar F12 y como podéis ver se me abre en el navegador el canvas que le he dado el tamaño que hemos estado utilizando en los últimos vídeos, ¿no? 1200 por 900 para que la información se pueda ver bien. Ya tenemos el evento de ventana construido, es decir, nuestra ventana está a la escucha bajo el evento load y cuando pues, la ventana carga llama a comenzar y la función comenzar de momento lo que ha hecho nada más es identificar nuestro canvas, como siempre, ¿no? Con getElementById y ya le hemos dicho que es de tipo 2D. Bueno, pues a partir de aquí continuamos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dibujar en nuestro canvas dos trazados, un rectángulo y un texto. El rectángulo y el texto va a haber una zona en la que confluyan. El texto va a pasar por encima del rectángulo. Y después veremos cómo con la propiedad Global Composite Operation y sus diferentes valores gestionamos esa zona donde ambos elementos confluyen. Comencemos pues a dibujar un rectángulo pues, en un color determinado. Y para ello, para determinar el color, pues lo que hago es utilizar la propiedad FillStyle del objeto canvas, luego entonces lienzo, que es el nombre de nuestro canvas, FillStyle, igual a comillas, y aquí pues establecemos un color para el cuadrado que vamos a dibujar o el rectángulo que vamos a dibujar a continuación. Pues por ejemplo 88 y 4 ceros, por ejemplo, ¿no? Cerramos comillas. Seguimos hacia adelante, ahora utilizaremos el método FillRect para dibujar un rectángulo, luego entonces lienzo.fillRect. Y a continuación, pues los parámetros correspondientes vistos ya en vídeos anteriores para dibujar un rectángulo. Bueno, pues con esto tan sencillo deberíamos de tener ya dentro de nuestro canvas un rectángulo en las coordenadas especificadas dentro del método FillRect. Vamos a guardar cambios con Control S.
Vámonos al navegador y actualicemos con F5 y como podéis observar, pues aquí aparece el rectángulo, ¿no? Bueno, pues nuestro primer trazado ya está en pantalla. Lo siguiente que voy a hacer va a ser escribir un texto más o menos grande, con una letra rellena, luego entonces utilizaré el método fillText, que pase por encima de lo que es este rectángulo. Luego entonces volvemos a nuestro código y a continuación, después de haber dibujado el rectángulo, voy a escoger un color diferente para nuestro texto. Y para ello pues vuelvo a utilizar la propiedad fillStyle, lienzo.fillStyle, y aquí pues le decimos que esto va a ser igual a un color en concreto, pues por ejemplo, pues 4 A's, 2 F's. Y ahora voy a establecer unas características para el texto, un tipo de letra, un tamaño, etc. Y para ello voy a utilizar la propiedad font, lienzo.font, igual a comillas, y aquí le digo que me escriba en negrita, un tamaño más o menos grande, 80 píxeles, y con letra verdana. Hecho esto, pues por utilizar alguna de las propiedades que hemos visto en vídeos anteriores, vamos a colocar el texto pues, de alguna determinada forma, y para ello voy a utilizar la propiedad textAlign, que lo que hacía era permitir alinear el texto. Vamos a decirle que va a ser un center, y vamos a decir que la línea de base del texto pues, va a estar más o menos por la mitad. Luego entonces lienzo.textBaseline, y aquí pues le decimos middle. Hecho esto, pues ya solamente nos queda escribir el texto. Y para escribir el texto, como os dije antes, vamos a utilizar el método fillText. Luego entonces lienzo.fillText. Y aquí pues el texto va a ser pues, el de siempre. Hola alumnos. Y en una posición en concreto, después de haberle dicho que alineación centrada y línea de base media, vamos a decirle por ejemplo en la X550 y en la Y300. Bueno, pues si no he cometido ningún error de sintaxis, que espero que no, guardo cambios. Nos vamos al navegador y actualizamos con F5, con lo cual el texto debería de pasar por encima. Pulsamos F5 y algún error de sintaxis he debido de cometer porque no está escribiendo el texto. Voy a revisar cuidadosamente el código. El error pues lo tengo en el método fillText, que la T de text pues es con mayúscula. Guardo cambios, volvemos al navegador, volvemos a actualizar con F5 y ahora como podéis ver ya se aparece el texto. Y bueno, pues lo que va a hacer la propiedad Global Composite Operation es gestionar pues, la zona donde confluyen ambos elementos. Si os fijáis, por defecto, pues el texto pasa por encima del rectángulo porque así lo hemos escrito en el código. Nosotros en el código primero hemos construido el rectángulo y después hemos construido el texto. Luego entonces es el texto el que pasa por encima. Esto se puede cambiar para que sea el texto el que aparece por debajo y se puede jugar de muy diversas formas para ver diferentes efectos o para ver cómo gestionar de diferentes formas esta zona. Vamos a ello. En el código lo que tenemos que hacer es, después de haber construido pues, el primer elemento, por ejemplo, en esta posición en concreto, decirle pues, cómo tiene que gestionar la zona de contacto con el otro trazado. Y para ello, pues, utilizamos la propiedad Global Composite Operation. Luego, entonces, objeto.propiedad Global Composite Operation. Muy fácil cometer aquí un error de sintaxis. Esto va a ser igual y a continuación pues el valor que le queramos dar a esta propiedad, ¿no? Entonces, bueno, podemos ir un segundito a la página web donde hemos hecho antes la consulta para ver los diferentes valores que puede tomar esta propiedad. Pues elijamos una cualquiera y vamos a ver qué es lo que hace. Por ejemplo, destination a top, ¿no? Bueno, pues volvemos a nuestro código y aquí pues le decimos que esto va a ser igual a destination a top. Luego entonces, destination a top. Esto creo que tenía que ir entrecomillado porque el valor de las propiedades tiene que ir siempre entre comillas. Luego entonces, pues aquí lo ponemos entre comillas. Y hecho esto, pues guardamos cambios con control S y nos vamos al navegador a ver qué es lo que hemos hecho. Luego entonces actualizamos aquí con F5 y fijaros como que lo que hemos hecho ha sido invertir pues el orden de superposición o lo que sería en Dreamweaver el índice Z o en CSS el índice Z de las capas, ¿no? Pues esto es algo parecido. Estamos cambiando el orden de apilamiento, por decirlo de alguna forma, con ese valor. Pero si cambiamos ese valor por otro, pues yo qué sé, por ejemplo, vamos a decirle pues source in, source out, source over, vamos a ir probando con estos valores y vamos a ir viendo qué es lo que hace. Luego entonces aquí, pues vamos a decirle en vez de destination a top, source in, por ejemplo, y veremos cómo el comportamiento pues, es diferente. Source in, guardamos cambios, nos vamos al navegador, actualizamos con F5
Y como podéis ver, lo que hacemos en este caso es desechar pues, de estos dos trazados aquellas zonas que no son comunes, aquellas zonas que no se superponen unas a otras, ¿no? Si cambiamos esto, pues en vez de por source in, pues por source out, pues vamos a ver cuál es el efecto. Guardamos cambios con control S, F5. Bueno, pues ahora lo que hace es ignorar la zona donde confluyen ambos elementos y la hace transparente y deja todo lo demás, ¿no? Y así, pues podríamos ir probando con todos los valores que puede tomar la propiedad Global Composite Operation y pues veríamos diferentes cosas, ¿no? Y algunas de ellas, pues bastante curiosas. Bueno, pues así es como se utiliza esta propiedad para manejar la superposición de trazados dentro de un canvas, más o menos sencillo. Bien, continuamos viendo los métodos y propiedades que vienen en la API Canvas para el tratamiento de imágenes. En principio, el único método que tenemos en la API Canvas para dibujar imágenes o para posicionar imágenes dentro de un lienzo, dentro del canvas, es el método drawImage. Este método pues admite diversos parámetros, ¿no? Podemos utilizar drawImage indicándole únicamente pues, la imagen a incluir y sus posiciones X e Y dentro del canvas. Pero también podemos utilizar el mismo método drawImage, en esta ocasión indicándole pues además de la posición qué ancho y qué alto pues debe de tener la imagen a incluir en el canvas. Y también podemos utilizar drawImage con un montón de parámetros, esta sería la sintaxis más compleja, lo que nos permitiría pues, hacer recortes en una imagen que hemos incluido en el canvas, ¿no? Vamos a ver el uso de este método con algún ejemplo como siempre, luego entonces volvemos al editor. Voy a reutilizar el código del ejemplo anterior, con lo cual voy a borrar pues, todo lo que hemos hecho hasta ahora, dejando solamente pues, la identificación del canvas y el contexto. Y lo que haríamos pues sería lo siguiente. Después de haber identificado nuestro canvas, pues vamos a crearnos una variable de tipo objeto, concretamente de tipo imagen. Y para ello, pues creamos la variable a la cual pues la vamos a llamar, por ejemplo, imagen, y vamos a decir que esto es igual a new image. Entonces, de esta forma, pues ya hemos creado una variable de tipo imagen. Después le vamos a especificar con la propiedad src del objeto imagen dónde se encuentra la imagen. Esta imagen puede encontrarse pues, en una carpeta de tu ordenador o incluso puede ser una imagen online. Yo voy a utilizar una de las muchas imágenes que tengo alojadas en mi hosting para incluir la imagen en el canvas y si estáis practicando a la par que yo, pues os doy permiso para que utilicéis la misma imagen. Y esto se hace de la siguiente forma. Objeto, imagen, punto, propiedad, src igual a comillas y el valor. Entonces, si nosotros ponemos la dirección completa, que va a ser esta, si no recuerdo mal, www.midominio, y ahora, pues, ¿dónde está esto concretamente? Entonces, estaba dentro de archivos, dentro de logos, y aquí, pues, se llamaba HTML5 online, por ejemplo, .jpg, ¿no? Bueno, pues de esta forma le indicamos dónde se encuentra la imagen. Ahora lo que voy a hacer va a ser utilizar una función anónima. Esto ya lo hemos mencionado en vídeos anteriores, para simplificar un poco la sintaxis. Lo que hay que hacer es poner esta imagen a la escucha de un evento, concretamente del evento cargar. No se puede representar una imagen dentro de un canvas a no ser que la imagen esté totalmente cargada, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, como digo, es poner la imagen a la escucha, igual que hacemos con el objeto window, ¿no? Con el método addEventListener ponemos la ventana de la escucha del evento load. Bueno, pues voy a hacer exactamente lo mismo con la imagen. Lo único que ocurre es que, por ejemplo, con la ventana estamos llamando a una función que es comenzar, la cual estamos construyendo ahora mismo, pero cuando la sintaxis o el contenido de la función es muy corto, podemos simplificar la sintaxis utilizando una función anónima. Entonces, esto sería de la siguiente forma. Objeto.addEventListener. De esta forma, pues ponemos a la imagen a la escucha bajo el evento load. Entonces, cuando este evento tenga lugar, lo que va a hacer va a ser llamar a una función anónima. Estas funciones, tal y como vimos, tienen la característica de que no tienen nombre, por eso se llaman funciones anónimas. Abrimos la llave de la función y aquí pues le decimos a continuación, le decimos a continuación que nos dibuje la imagen en el lienzo. Luego entonces lienzo.drawImage. Y lo que nos tiene que hacer es dibujar la imagen en unas coordenadas en concreto, por ejemplo, en la coordenada 20, 20. Aquí cerraríamos la llave, espero que no se me pase ningún detalle. Y como tercer argumento de addEventListener, pues false, porque no va a haber objetos anidados.
Bien, pues hecho esto, aquí cerraríamos el punto y coma, creo que no se me ha olvidado nada. Guardamos cambios con control S y vámonos al navegador a ver si nos carga la imagen o no. Luego entonces, esto corresponde al ejemplo anterior. Si yo ahora pulso F5, debería de cargarme en 2020, pues más o menos estará por aquí, calculo yo, una imagen con el logotipo de HTML5, ¿no? Luego entonces pulsamos F5 y esperamos unos instantes a ver si carga. Y si no carga, como es el caso, pues seguramente me he confundido en la ruta. Tengo un día pues poco afortunado hoy, píldoras informales, y el .com, pues me lo he comido. Bueno, entonces píldorasinformáticas.com y ahora pues esto debería de funcionar, a no ser que tenga otro error por ahí, que espero sinceramente que no. Luego entonces guardo cambios, actualizo y ahora sí, aquí está la imagen. Bueno, pues esta es la forma de utilizar el método drawImage para cargar una imagen dentro del Canvas, ¿no? Si volvemos a nuestro código y cambiamos, por ejemplo, las coordenadas, en vez de 2020, pues le decimos que nos lo ponga en 250, por ejemplo, por poner una coordenada cualquiera, y 300. Guardamos cambios, vamos al navegador, actualizamos con F5 y lo que hacemos pues es cambiar la posición de la imagen. Como vimos hace un instante, el método drawImage se puede utilizar de diversas formas. Esta sería la más sencilla, pero si recordáis también podíamos establecer dos parámetros más que hacen referencia pues al ancho y al alto que tiene la imagen. Es decir, si a este método pues le agregamos dos parámetros más, como por ejemplo, pues no sé, vamos a ponerle pues 400 y 350, lo que estamos haciendo con esto es especificarle primero la posición donde tiene que aparecer la imagen y a continuación el tamaño que tiene que tener. Es probable que esta imagen se salga del Canvas porque he comenzado a dibujarla en una posición centrada y además es muy grande. Vamos a ver qué es lo que hace. Guardamos cambios con control S, vamos al navegador, pulsamos F5. Ah, no, pues no se sale ni mucho menos. Es que el Canvas es muy grande, el que he dibujado en esta ocasión. Bueno, pues aquí veis cómo hemos cambiado el tamaño de la imagen. Otra cosa que se puede hacer es pues, que coincida lo que es el tamaño de la imagen con el tamaño del Canvas y para ello pues, podemos utilizar las propiedades width y height del Canvas, ¿no? Si recordáis el Canvas, pues lo tenemos identificado dentro de una variable que hemos llamado elemento y esto lo hemos hecho así desde el primero de los vídeos en el que comenzamos a hablar del Canvas, ¿no? Si observáis, pues dentro de una variable que hemos llamado elemento, tenemos identificado nuestro Canvas. Eso quiere decir que si utilizamos el nombre del objeto con la propiedad width, ancho, y propiedad height, podemos decirle a nuestra imagen que adquiera el mismo ancho y alto que el Canvas. Pero para ello tendré que decirle que empiece a dibujarla en la posición 0, 0. Vamos a intentar hacer todo esto. Empieza a dibujar la posición, la imagen, en la posición 0, 0, x0 e y0, y en cuanto al ancho, pues tiene que ser igual al ancho del Canvas. El Canvas lo tengo identificado dentro de elemento, pues elemento.width, y ahora pues le diré elemento.height, y con esto pues le hemos dicho que la imagen tiene que coincidir en tamaño con el Canvas. Como va a comenzar en la posición 0, 0, cubrirá el Canvas por completo, si no hemos cometido ningún error. Luego entonces, bueno, pues guardamos, vamos al navegador F5 y efectivamente podéis ver cómo ahora en este caso la imagen pues la agranda hasta que tome las dimensiones concretas del Canvas. Y la tercera forma que teníamos de utilizar el método drawImage era con muchos más parámetros, lo cual permitían establecer un recorte, ¿no? Entonces vamos a poner algún ejemplo. Vamos a decirle que la imagen pues la comience en la coordenada 50, x, 10, y ahora pues vamos a estipular el resto de parámetros. Luego entonces vamos a borrar elemento width y height y vamos a decirle, por ejemplo, aquí 75, 75, 0, 0 y aquí, pues, por ejemplo, 300 y 300. Bueno, ¿qué estamos haciendo con todos estos parámetros? Bien, voy a incluirlo aquí a modo de comentario, a ver si no me equivoco porque son muchos parámetros. Entonces, los dos primeros parámetros, 50, 10, lo que hacen es decir dónde empezamos a recortar la imagen. La imagen del logotipo pues es la que todos conocemos. Con esto le estamos diciendo que si tenemos la imagen pues queremos empezar a recortar en 50-10, es decir, más o menos pues podría ser por ejemplo aquí. Aquí empezamos a recortar la imagen. 75-75, que es la siguiente pareja de parámetros, hacen referencia al tamaño de la imagen antes de recortar, es decir, el tamaño que va a tener la imagen
va a ser de 75 píxeles de ancho por 75 píxeles de alto. Y sobre este tamaño empezamos a recortar donde yo os he comentado, en un punto concreto de la imagen. La siguiente pareja de parámetros, que es 00, hace referencia a dónde queremos dibujar la imagen dentro del canvas. Diciéndole 00, le estoy diciendo que esa imagen recortada la voy a dibujar pues partiendo de la esquina superior izquierda, ¿no? de las coordenadas 00. Y la última pareja de parámetros, 300-300, pues les hace referencia al tamaño final del recorte. Es decir, recapitulando, nosotros tenemos una imagen con un tamaño en concreto, 75 píxeles de ancho por 75 de alto, es decir, un cuadrado. Sobre esta imagen empezamos a recortar en la posición 50-10. Y le decimos que nos dibuje esa imagen recortada en la posición 00 y que el tamaño final del recorte tiene que ser de 300 por 300, ¿no? Bueno, iba a ponerlo aquí todo con comentario, pero ya lo he explicado más o menos. Luego entonces guardamos cambios con control S, nos vamos al navegador y el resultado obtenido pues es el que veis en pantalla. Entonces, bueno, pues con una imagen de 75 por 75, la imagen de 75 por 75 a partir de la cual comenzamos a recortar, pues podría ser más o menos así de grande, ¿no? Bueno, pues sobre esta imagen le decimos que nos recorte en 50-10, luego entonces empieza a recortar por la esquina superior izquierda, pero en la coordenada 50-10. Le decimos que nos lo dibuje en la posición 00, que sería la siguiente pareja de parámetros, por eso comienza a dibujarla en el eje o en el centro de coordenadas 00, esquina superior izquierda, y el resultado de la imagen, 300-300, pues es el tamaño que estáis viendo. Es decir, esto pues son 300 píxeles de ancho por 300 píxeles de alto. Bueno, pues esta es la sintaxis más compleja que tiene el método Draw Image, ¿no? Para hacer recortes. Cuesta un poquito verlo, pero bueno, cuando practicas un poco, pues al final te vas quedando con los parámetros. Bien. En principio, pues con este único método tratamos las imágenes dentro del canvas. Sin embargo, hay otra forma de tratar las imágenes y es, primero, rescatar una imagen del canvas y convertirla en datos. Y una vez que tienes esa imagen convertida en datos, tratar esos datos desde código JavaScript y devolver la imagen al canvas, pero ya con los datos manipulados o tratados desde código JavaScript. Esto es un poco más complejo y como nos va a llevar pues un poco de tiempo, lo vamos a dejar ya para el vídeo siguiente, ¿no? Esto nos va a permitir manipular las imágenes en código JavaScript y devolverlas al canvas ya manipuladas. Bueno, pues os invito a que permanezcáis atentos al próximo vídeo para ver el tratamiento de las imágenes de esta forma que estoy comentando. Así que bueno, pues os invito a que permanezcáis a la espera y hasta entonces, que os vaya bien.